Bueno, buenos días a todos y a todas. Soy Sebastián Mora, secretario general de Cáritas y vicepresidente de la plataforma del tercer sector. Y, en primer lugar, agradecer la invitación al CERMI por poder compartir con vosotros esta mañana. Cuando recibí la invitación, aparte de los líos organizativos que siempre se tienen, me encantó el título de este encuentro, Territorios de Inclusión construyendo un nuevo relato para la discapacidad. Y me encantó porque creo que dais en la clave de dos elementos básicos en la actualidad. Una, la capacidad inclusiva que tienen los territorios y la capacidad de exclusión que también tienen los territorios, es decir, esa doble capacidad. Y que los territorios van mucho más allá de una frontera geográfica, de unas comunidades autónomas, sino que los territorios también tienen capacidad de vinculación humana, tienen capacidad de generar valores, tienen capacidad de integrar, tienen capacidad del diálogo cara a cara que genera humanidad. Y después, porque creo que vivimos en una sociedad que no tenemos relatos. Si os fijáis, una de las cosas que nos ha pasado en estos últimos años de crisis, a mi entender, es que hemos perdido la capacidad de contar relatos. Y ahora vivimos solo con un relato, que es el relato de lo económico. Ya no hay espacio para otros relatos. No hay espacio para lo sociosanitario, no hay espacio para los derechos sociales, porque solo hay un relato. Decía Hannah Arendt que en realidad ideología era la lógica de una sola idea. Y yo creo que tenemos el relato de una sola idea. Y contar un relato nuevo sobre la discapacidad, pero también sobre la sociedad en su conjunto, creo que es muy importante. Con esta intención de generar inclusión en los territorios y generar nuevos relatos, pues hace aproximadamente 2 años surgió a nivel estatal la plataforma del tercer sector. La plataforma del tercer sector nació con 4 intenciones o objetivos, ¿no? El primero, y yo diría que el principal, era unirnos para defender a las personas más vulnerables. Ese es el principal objetivo de la plataforma del tercer sector. Los otros cuestiones serían casi medios para conseguir este objetivo, defender a las personas más vulnerables. En segundo lugar, defender también un modelo social que ha mostrado virtualidades, aunque también haya mostrado déficit, en la inclusión de las personas que cohabitamos en una misma sociedad, cada una con sus variables y con sus condicionamientos. En tercer lugar, poner en primer lugar al tercer sector, ese sector que tanto está haciendo y que tantas veces tampoco reconocido es. Es un sector que siempre ha estado, que siempre está, pero que muchas veces solo se le llama cuando hay un incendio. No se le tiene en la vida normal, política y económica, sino que cuando hay un incendio pues se llama al tercer sector, que siempre vamos a estar ahí, que siempre vamos a funcionar, que siempre vamos a estar en primera línea. Y el último objetivo era lograr también cohesión territorial. Sí que entendemos desde la plataforma del tercer sector, y no porque seamos especialmente listos, pero lo habéis visto también en estos días de Congreso, en nuestro Estado vivimos con unas grandes diferencias entre los territorios. Grandes diferencias económicas, grandes diferencias en políticas sociales, grandes diferencias en políticas sanitarias, grandes políticas en la cohesión territorial. Y la plataforma también tiene un objetivo, un ámbito de lograr desde la solidaridad y desde la justicia una mayor cohesión territorial. Y desde ahí, pues, nos pusimos en marcha hace 2 años y con las organizaciones singulares del Estado español, 11, Cruz Roja y Cáritas, y con las grandes plataformas que estaban trabajando en el ámbito de lo social, CERMI, Plataforma del Voluntariado, EAPN y Plataforma de Organizaciones de Acción Social, la POA.
Y desde ahí comenzamos un camino. En algunos territorios ya había plataformas constituidas con el nombre de tercer sector, como en Cataluña la Taula, en Baleares, había distintas experiencias y dentro de ese caminar uno de los objetivos de esa cohesión territorial era también que la plataforma del tercer sector tuviera espacios territoriales en las comunidades autónomas de conformación de esa cohesión. Y en ese recorrido, pues hoy vamos a ver 3 experiencias exitosas, las 3 primeras plataformas que una vez constituida la plataforma del tercer sector se constituyeron, que son Andalucía, Extremadura y Aragón. Pero también me gustaría resaltar que hay otras experiencias en movimiento. Está Murcia prácticamente ya cuasi, digamos, constituida. En Valencia hay mucho adelanto en las conversaciones. En Castilla-La Mancha también hubo mucho adelanto y ahora están un poco más en stand-by, pero que también sigue adelante. Y hay también experiencias, como he dicho, en Cataluña ya existentes, en Baleares y también la red de redes en Euskadi. Y también en Galicia, pues hay un planteamiento de aquí a un año prácticamente de poder avanzar en estas líneas. Es decir, que hay 3 experiencias exitosas, pero hay muchas experiencias potencialmente a salir para adelante. Pero hoy nos vamos a fijar en estas 3 experiencias que ya están funcionando. Yo le he dicho a ellos que me parece casi más importante que nos compartan el proceso que los logros, porque relativamente todas son jóvenes, ¿no? Pero porque creo que los procesos son importantes, el cómo se ha llegado y cómo están conformados en este momento. Me han dicho, antes de subirme aquí, me han casi amenazado de muerte de si no cumplo la hora. Le he dicho que tengan eso, pues unos 8 o 10 minutitos, y después yo sí que creo que es bueno que haya algo de feedback entre todos nosotros, alguna pregunta, alguna curiosidad, y terminaríamos o'clock. Así que vamos a empezar por Andalucía. José Manuel Porras hablará en primer lugar, después hablará Marta de Aragón, del CERMI de Aragón, y en último lugar, más a mi izquierda, Extremadura, que nos hablará Manolo. Así que tenéis el tiempo, el auditorio y la capacidad. Adelante. Bien. Pues muchas gracias a todos y a todos. Buenos días. En primer lugar, lógicamente, agradecer al CERMI Nacional el haber contado con nosotros y haber introducido dentro de este programa para que de alguna manera vayamos todos enterándonos qué es lo que hacemos, cómo lo estamos haciendo y cuáles son los logros, aunque con muy corto tiempo se ha podido conseguir, ¿no? Y en segundo lugar también quiero disculpar a Ventura Paso, que es el secretario general de la mesa y del CERMI Andalucía, que hoy va a estar aquí con nosotros, pero por motivos particulares pues no ha podido estar, ¿no? Bien. Dicho esto, lo primero que me gustaría plantear es que en Andalucía, y entiendo que debe ser así en todos los territorios, la mesa del tercer sector, cuando se nos plantea el pertenecer y el estar con ellos, lo vimos como una oportunidad no solamente de unión y de conseguir temas comunes, sino de aportar por la larga trayectoria que el CERMI ha tenido en temas de gestión y en temas de interlocución con las distintas administraciones a la hora de conseguir pues nuestro principal objetivo, que no es otro que el bienestar social de las personas. En principio, empezamos 6 organizaciones a trabajar en este anteproyecto. De alguna manera fue capitaneado por 11 allí en Andalucía y bueno, y estábamos pues la Plataforma Andaluza del Voluntariado, la Red Andaluza de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, el Comité Español, bueno, el CERMI, Cruz Roja Española, Cáritas Española y la Organización Nacional de Ciegos 11. Éramos las 6 que en julio del 2012 decidimos unirnos, decidimos hacer nuestros estatutos y decidimos, por consiguiente, empezar a caminar. Nos pusimos en principio unos objetivos muy ambiciosos, eso fue la verdad, ¿no? Pero, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando poco a poco vimos que estos objetivos pues no eran tan ambiciosos, sino que eran objetivos que se podían plantear, que se podían trabajar y que se podían conseguir si éramos capaces de, con rigor,
ir a los sitios indicados y los sitios adecuados para poder plantearlo. Actualmente, a estas 6 organizaciones que comenzamos, ya se han unido 2 nuevas. Se ha unido LARE y se ha unido AFA. LARE lleva la Federación de Residencias de Mayores y AFA, que es la Asociación de Fundaciones en Andalucía. Y ya empezamos a tener peticiones de otras organizaciones que han visto la posibilidad de unirnos y empezar a trabajar juntos, como he dicho antes, por el tema del bienestar social de las personas, ¿no? Solamente un dato muy rápido. A través de la mesa del tercer sector estamos atendiendo, sin contar a LARE y sin contar a AFA, lógicamente, porque son de muy reciente incorporación, a 1.800.000 personas. El 40% de los andaluces viven bajo el umbral de la pobreza y un 15% de los que trabajan tampoco pueden llegar a final de mes. Su importancia económica, aunque muchas veces intentamos no obviarla, pero es evidente que hay que plantearla, es muy relevante, considerando que su actividad representa el 0,66 del Producto Interior Bruto de Andalucía, y que trabajan en él unas 45.000 personas, las cuales representamos el 1,74% de toda la población ocupada en Andalucía, y a las que hay que añadir más de 50.000 personas voluntarias que colaboran y participan en alguna actividad. Bien, esta plataforma, cuando nace, el primer problema que nos encontramos es que estábamos en medio de una crisis bestial, como todo el mundo sabe, ¿no? Pero no es solamente una crisis económica, sino también entendemos que es una crisis social, que es una crisis estructural y, en definitiva, es una crisis de valores. Y todos estos temas que planteamos y queremos plantear han ido siempre encaminadas a intentar solventar pequeños problemas y grandes problemas a la hora de nuestro entendimiento. Yo creo que si a la hora de reunirnos y unirnos, hombre, evidentemente al principio pues siempre hay las suspicacias clave de que, bueno, ¿y qué hacemos aquí? ¿Qué tengo yo que ver con Cáritas? ¿Y qué tengo que ver yo con APN? Y todo este tipo de cosas. Bueno, pues se ha hablado mucho de transversalidad en este día y medio que llevamos aquí. Bueno, pues las cosas hay que verlas de esa manera, de una manera transversal. Porque las personas con discapacidad estamos también en pobreza. Y también hemos necesitado de Cáritas. Y también hemos necesitado del voluntariado. En definitiva, las 6, digamos, entidades que empezamos a trabajar en este tema, lo que hicimos fue apartar de alguna manera qué era lo que cada uno representábamos y hacíamos y ver qué era lo que teníamos en común. Y eso fue lo que propició el que poco a poco nos fuéramos entendiendo, nos fuéramos conociendo y consiguiéramos alejar esos pequeños o grandes miedos que en un momento de una nueva incorporación o de una nueva plataforma se podría tener. Y eso yo creo que fue lo que propició o el factor principal para que nos uniéramos y montáramos esta plataforma. Y luego también un tema que a lo largo de como he dicho, julio del 2012, o sea que hemos hecho 2 años hace muy poquito, era el respetar escrupulosamente la autonomía de cada uno. Eso lo teníamos que tener claro, de que nosotros estamos aquí para complementar y para implementar, pero por lo que no estamos es para suplantar, de ninguna de las maneras. Y eso es lo que ha hecho que de alguna manera, poco a poco, fuéramos viendo todo y cada una de las cosas que teníamos en común y por hacer planteamientos comunes. Evidentemente la mesa lo que pretende, por medio de la acción, como he dicho antes, es el bienestar de las personas y el interés general y el bienestar. Se constituye como una organización defensora de lo social, diseñando estrategias y adoptando decisiones que entiendan a la profundización de la democracia participativa, que es como entendemos nosotros que tiene que ser este tipo de cosas. Y uno de los valores del Estado social, promoviendo un modelo de sociedad más justo y canalizando la solidaridad y el compromiso cívico en beneficio de la sociedad. Y en segundo lugar, se configura la asociación como una organización unitaria de interlocución social. Se configura también como un instrumento de cohesión interna creciente, cooperación institucional y eficiencia social. Lo que queremos hacer, lógicamente, es dialogar y negociar con las distintas administraciones para conseguir todo y cada uno de los fines que tenemos. Constituir foros comunes de encuentro
y representando al tercer sector de Andalucía dentro de un estricto respeto del papel, como he dicho antes, espacios e intereses de cada plataforma sectorial y de las demás organizaciones que lo integran. Fijar posiciones unitarias, participar y ser oída en la toma de decisiones, mejorar la profesionalización y la gestión de las entidades del tercer sector, promoviendo su transparencia, calidad y buen gobierno. Hemos participado desde poco tiempo que llevamos en muchas cosas. Empezamos con un presidente que era el presidente Griñán y ya con él participamos en lo que fue el Pacto por Andalucía, en el cual tuvimos una actuación bastante importante y un apartado solo y exclusivamente para la mesa del tercer sector, inclusive, y esto creo que es uno de los ejemplos de buenas prácticas, cuando ya el sector de la discapacidad había llegado con el presidente a un acuerdo para hacer dentro del Pacto de Andalucía un apartado solo exclusivamente. Entendimos que aunque ya eso estaba logrado, pues teníamos que ponerlo a disposición de los demás para que de esta forma podamos. Hemos trabajado en el plan de prevención de sustituciones de las situaciones de dependencia y el plan de promoción de la autonomía, en el plan de atención a menores, en la orden de regulación de requisitos materiales y funcionales de los centros, en los anteproyectos de ley de derechos y de la atención a las personas con discapacidad en Andalucía, en la ley de servicios sociales. Y ahora nuestra batería, digamos, está enfocada a la parte más importante, que ya se ha hablado con todos y cada uno de los representantes políticos que actúan en Andalucía, el Partido Popular, Izquierda Unida y Partido Socialista Obrero Español, principalmente, en la Comisión del Diálogo Civil en Andalucía. Ya existía una comisión parlamentaria que también había una exclusivamente de la discapacidad y que en la última legislatura se ha diluido bastante, aunque parecía que ya se iba a retomar. Pero entendíamos que si éramos capaces de montar una comisión del diálogo civil en Andalucía y entramos en el Parlamento, podríamos garantizar de que toda y cada una de las leyes, de los decretos, de las órdenes, de todo y cada uno, contase realmente con la participación nuestra, puesto que formaríamos parte de esta comisión. Esto se le ha llevado, como he dicho, a los partidos políticos, esto se ha hablado ya con la presidencia, con la presidenta, y la verdad es que está en un momento bastante importante. Creo que antes de que termine esta legislatura lo podemos lograr, aunque sí es verdad que cada vez que hay, tenemos reuniones muy periódicas con la presidenta, aproximadamente cada 5 o 6 meses nos vemos directamente con ella, y con las distintas consejerías de política social, de salud, de empleo, de educación, pues nos vemos prácticamente pues casi 2 meses, mes y medio, 2 meses, nos estamos viendo para ir haciendo seguimiento de toda y cada una de las leyes, de las órdenes que estamos actualmente trabajando. Hemos trabajado muy fuerte también, que de hecho se ha conseguido en la ley de pareja de hecho. Sabéis que en Andalucía había un problema con el tema del silencio administrativo, que se ha logrado cambiar a que el silencio administrativo en un mes sea positivo. Por consiguiente, esto ha dado un balón de oxígeno muchísimo y mucho más en el mundo de la discapacidad, aunque mucha gente no lo vea, ¿no? Se han evaluado los planes integrales, tanto de servicios sociales como de discapacidad, como el plan integral de la mujer. También, como sabéis, hace 2 años salió un decreto sobre el plan de exclusión. Ya se ha hecho la primera evaluación del plan de exclusión y ya se ha redactado el nuevo plan. Le hemos quitado lo de exclusión y le hemos metido la palabra inclusión, que entendemos que es más apropiada. Y sobre todo lo que sí hemos conseguido, que es importante, es que este plan, una vez aprobados los presupuestos, entre en funcionamiento directamente y no haya que esperar a la que salga la nueva orden de decreto, puesto que las personas que tienen hambre desde el 1 de enero, no desde el 20 de marzo. Y por consiguiente, de esta manera, una vez que se aprueben los presupuestos, entrarán a funcionar rápidamente, ¿no? Y bueno, hemos hecho muchos documentos con todo interno en el tema de los impactos de la crisis. Y hemos aportado también, y está de hecho ahora mismo en el Parlamento, el tema de la ley de la renta básica. La ley de la renta básica, que como sabéis es un tema que principalmente no ha sido nunca un tema, digamos, principal del CERMI,
aunque evidentemente tanto APN como Cáritas nos han hecho ver pues cosas que posiblemente no viéramos, ¿no?, en ese momento. Entonces, hemos conseguido que esto ya se empiece a mover en el Parlamento. Evidentemente no se puede aprobar porque es absurdo en este momento que no hay ni un solo euro, y entonces entrar en este tema sería totalmente imposible, ¿no? Y bueno, y como eso hemos estado trabajando en la Ley Social de la Vivienda y hemos estado hablando también, como he dicho antes, en todos los temas correspondientes a este tema, ¿no? Especialmente importante, por ejemplo, ha sido como un botón de muestra la última reunión que ha habido con la presidenta, donde conseguimos que unos atrasos importantes que habían en todos los temas de cobro de centros de día, de residencia y centros ocupacionales, que algunos llegaban al mes de marzo, se abonaran todos hasta julio inclusive. Y no solamente es importante que hayamos conseguido esos 52 millones de euros para poder paliar todos estos déficits que estaban provocando, sino que creo que en igualdad de importancia ha estado el compromiso de hacer un calendario de pago, de calendarizar todos los pagos, para que de esta manera no vuelva a ocurrir estos atrasos que estamos teniendo. Y hemos abierto un calendario para trabajar también en empleo y trabajar también en formación, aunque todos y todas sabéis el gran problema que tenemos con la formación en Andalucía, con las bandas de sinvergüenza que se han colado por allí y que están haciendo imposible muchísimas cosas. Bien, voy terminando. Te podría comentar bastantes cosas porque es verdad que ha sido 2 años de una intensidad muy importante a la hora de trabajar, ¿no? Pero sí quería plantear lo que al principio, retomar un poco lo que al principio decía. Tenemos que afrontar la mesa del tercer sector con altura de mira. Tenemos que ver la oportunidad que es que estando juntos conseguimos más que estando separados. Por mucha fuerza que podamos tener cada uno de manera individual, es evidente que cuando se habla en Andalucía que estamos atendiendo más de 2 millones de personas, eso tiembla. Y cuando se plantean temas que hasta ahora a lo mejor individualmente no se podían conseguir, ahora afortunadamente no solamente nos oyen, sino también se van consiguiendo. Evidentemente no todo es un jardín de rosas y no todo es llegar allí y que todo el mundo pues se ponga a nuestros pies. Pero sí es verdad que se ha notado un impulso importante en las relaciones con la Administración, que en definitiva pues es el 80 o el 90% de casi todo o todos nuestros recursos. Ojalá algún día pudiéramos ser independientes económicamente y a lo mejor estaríamos hablando de otra manera. Y el CERMI lo que está aportando es, bueno, pues su talante, su manera de negociar, su manera de gestionar y en definitiva lo que nos avala los años que venimos ya trabajando por la inclusión, por el bienestar social y por todo y cada uno de los temas que va a conllevar el que las personas que en definitiva en nuestro centro puedan seguir mejorando y sobre todo que no retrocedan, de manera que si algún día salimos de esta crisis, que esperemos que sí, pues estemos todavía vivos y podamos continuar con este tema. Muchas gracias a todos y a todas. Muy bien, muchas gracias, José Manuel. Y coge la palabra Marta Valencia, de CERMI Aragón. Bueno, en primer lugar, muchas gracias al CERMI estatal por la jornada y hablar de la plataforma y al Cormin por la organización del Congreso. Yo impresionada estoy con lo que ha contado el compañero de CERMI Andalucía. Nosotros somos muy novatos, ya os voy a contar más del procedimiento de constitución de la plataforma que de lo que hemos hecho hasta ahora, que nos constituimos el 5 de mayo de 2014, o sea que somos bebés, llevamos unos poquitos meses constituidos. En Aragón empezó pues, como más o menos todas las plataformas del tercer sector a través de iniciativa de la ONCE y ahí nos empezamos a reunir los componentes que somos ahora fundadores de la plataforma, que estamos la ONCE, el CERMI,
Cruz Roja, Cáritas y dos particularidades específicas de Aragón. Por un lado, que EAPN no existe en Aragón, ahí está la red de inclusión de personas con problemas de inclusión que sería como el EAPN, y después que el voluntariado en Aragón están divididos. Hay dos plataformas, plataforma y coordinadora. Como no se sabía muy bien y no se acaban de poner de acuerdo, pues esto es unas riñas o disensiones entre ellos, pero desde hace muchos años finalmente se acordó que participasen ambas con igualdad de condiciones en lo que es la plataforma. Estuvimos haciendo desde el 2013 reuniones para la elaboración de los estatutos, teniendo todos de acuerdo pues que era una plataforma de defensa de los intereses comunes que tenemos todas las diferentes colectivos que defendemos cada uno de ellos, y también que éramos los 7 socios fundadores, que a partir de ahí podría haber miembros adheridos y que en esas circunstancias los fundadores teníamos la igualdad de votos y los adheridos ahí tendrían menos. Por ahora no nos han pedido nadie la entrada más, pero bueno, claro, es que tampoco hemos empezado a trabajar para eso. Ahora lo que estamos haciendo desde el 5 de mayo, que fue la constitución oficial de la plataforma del tercer sector, en el cual hicimos pues un acto público al que acudió el presidente de la plataforma nacional, y ahora estamos haciendo reuniones para ver qué actuaciones podemos ir haciendo, sobre todo ahora que tenemos elecciones al año que viene, que ahora en Aragón acaban de cerrar el ejercicio presupuestario y hay una gran preocupación ahí en cuanto a las subvenciones y demás actuaciones que se puedan quedar sin pagar por este cierre. Entonces ahí se están analizando las posibles actuaciones que podamos hacer y esperemos que en otra jornada posterior os podamos ir contando más cosas que vayamos haciendo, pero vamos, que ha sido un paso muy importante en la que no ha habido disensiones en cuanto a la constitución de la plataforma. Estábamos todos bastante de acuerdo, se ha aprobado por las juntas directivas y órganos de gobierno de cada una de ellas, y pues que estamos ahí y empezando la marcha poquito a poco. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues toma la palabra Manuel González de Extremadura. Buenos días. En mi tierra se dice que de bien nacido esté agradecido. No podía dejar pasar esta ocasión para agradecerle este estrado tanto al CORMIN como al CERMIN, porque es una forma de hablar, es una forma de expresarse, es una forma de informar de lo que estamos haciendo en las comunidades, y eso no se puede dejar atrás. Y en la plataforma Tercer Sector de Extremadura es una organización que aglutina a más de 200 entidades del tercer sector, en más de 250 municipios, y en la que participan activamente más de 350.000 personas, entre profesionales, participantes, voluntarios, tal. ¿Quiénes somos? Pues somos 6 entidades en este caso, concretamente Cáritas, CERMI, EAPN, AFEX, ONCE y Cruz Roja. Nuestra misión es la de aglutinar, como ya he dicho, al colectivo del tercer sector y servir de espacio de encuentro entre nuestras organizaciones. También un vínculo de cohesión y solidaridad entre nosotros. Tenemos como visión aglutinar y movilizar un sector que representa a miles de personas que conforman este tercer sector. Nuestros principios y valores son las personas, la independencia, la pluralidad, la representatividad y la transversalidad. Podría extenderme bastante más en este sentido, pero ya lo han dicho algunos compañeros. En este sentido, vamos a ver, quiero aportar algo más. En Extremadura, hasta hace poco, bueno, desde hace 4 años para acá, por ejemplo, no salen a convocatoria ningún tipo de ayuda técnica individual, como supongo que ocurre en muchas comunidades.
Bueno, pues resulta que a través de la plataforma del tercer sector, al cual llegó unos fondos concretos del Gobierno, pues el CERMI de Extremadura ha contado con presupuestos propios para poder destinarlo a ayudas técnicas individuales para menores con discapacidad. Eso, bueno, pues nos da una cierta responsabilidad de recuperar, por lo menos en parte, algo que durante 4 años no se ha dotado a Extremadura y que el colectivo venía reclamando hace ya bastante tiempo, las ayudas técnicas. Concretamente, bueno, nos va a costar un poquito porque está muy acotada la cuestión. El CERMI de Extremadura tiene pensado distribuir alrededor de 200.000 euros en ayudas técnicas para menores con discapacidad. Dicho todo esto, bueno, todo esto poquito que he dicho, porque voy a decir más, pero por no alargarnos más, pues prefiero reducirlo. ¿Cuál sería mi valoración? Mira, pues de verdad, tengo que reconocer que en un principio me sentía reacio a sumarnos a esta plataforma del tercer sector. Pensaba algo así como, verás tú, una plataforma más, nos diluiremos aún más. Algo así más o menos como cuando se empezó a gestar el CERMI, que empezamos a leer, ahora nos vamos a diluir un poco más. Pues no. Tengo que reconocer que en los dos casos la discapacidad ha salido fortalecida. La unión de las discapacidades bajo la marca CERMI y la unión de esta marca a otras para formar la plataforma del tercer sector. Es sin duda, por la experiencia que me existe, una experiencia que yo apostaría de futuro, una experiencia de futuro. También tengo que decirlo, que esta plataforma funcione bien, también va en las personas. En Extremadura, de momento, hemos acertado. Creo que hemos acertado con el presidente que hemos elegido, que es José Manuel López. Y cuando digo hemos acertado, quiero decir que procuraremos siempre huir de todo personalismo en la representatividad de la plataforma del tercer sector. De eso estoy convencido, porque como haya algún personalismo, dicha plataforma no va a funcionar jamás. Sí, si huimos de ese factor. No tengo nada más que aportar en este caso y me gustaría, bueno, pues que expresar mi agradecimiento, repito, al CERMI y también a la plataforma por lo que está consiguiendo el CERMI a través de la misma plataforma. Muchas gracias. Bueno, con personas así da gusto moderar, porque nos ceñimos al tiempo y no nos van a sacar la tarjeta. Sí me gustaría recoger algunas cuestiones que han salido en algunos de ellos y que me han llamado la atención. La primera es, algunos han hablado de números de personas atendidas, de números de organizaciones del tercer sector. Y yo creo que a veces no somos conscientes de lo que representamos, ¿no? Lo decía el compañero de Andalucía, José Manuel, ¿no? Es decir, joder, claro, es que cuando vamos decimos que atendemos 1.800.000 personas, pues eso ya hay que hablar de otra manera. Por lo menos nos ponen botellín de agua. Después no nos harán caso, pero por lo menos nos ponen botellín de agua, ¿no? También ha salido en todo, al principio hubo dudas, lo han expresado de distintas maneras, ¿no? ¿Qué vamos a ganar con esto? ¿Es una plataforma más? ¿Vamos a perder nuestra identidad? Yo creo que esto siempre lo encontramos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros aquí? Si nosotros ya tenemos nuestra línea, o nosotros ya tenemos nuestro CERMI, o nuestras agrupaciones, ¿qué hacemos, ¿no? Yo creo que es una pregunta que seguro muchos nos hacemos continuamente cuando entramos en contacto con personas de otros ámbitos, con asociaciones de otros ámbitos, ¿no? Otro elemento que ha salido era el de las personas, ¿no? Lo decía Manuel, huir de personalismos, ¿no? Yo creo que esto es una reflexión a hacernos importante, ¿no? A veces confundimos la defensa de valores con la defensa de uno mismo, ¿no? En el sentido más personalista, ¿no? Y yo creo que es importante también esa reflexión. Las estructuras tenemos que hacerlas lo mejor posible,
para que funcionen a pesar de las personas, pero sin personas que funcionen no hay estructuras que resistan. Y yo creo que aquí hay otra reflexión de fondo que hacernos, ¿no? Y había una cuarta reflexión que se ha hecho también sobre lo específico que podemos aportar. Fijaros, en este mundo que vivimos, normalmente cuando alguien se mete en algo, la primera pregunta es ¿qué gano en esto? No estoy diciendo en términos económicos solo, sino, bueno, pues puede ser económico, puede ser de prestigio, puede ser de presencia, puede ser de accesibilidad a políticos, a empresarios, a los medios de comunicación. Y aquí ha salido una pregunta distinta, ¿y qué aportamos? ¿Y nosotros qué aportamos? Y yo creo que eso también es una reflexión importante, no solo ir a ver qué puedo ganar, que es normal, que es humano y que es necesario, sino también a ver qué puedo aportar, ¿no? ¿Qué podemos aportar como CERMI, en este caso, a la plataforma del tercer sector, ¿no? Os voy a contar una anécdota antes de daros la palabra, que cuando se constituyó, me permite Manolo, en Extremadura, fuimos Juan Lara, vicepresidente y presidente de la POA, y yo a la firma de constitución en el Parlamento extremeño. Y había uno de los diputados, no digo el partido, que se acercó y dice: oye, esto del tercer sector, ¿qué es? Esto de los bares y eso, ¿no? Bueno, lo confundió con el sector terciario, iba allí a la firma de una cosa de los bares, ¿no? Bueno, yo creo que hoy esa persona sabe que es el tercer sector, y yo creo que eso también es una función muy importante, que, hombre, que hubiera confundido al CERMI con una taberna, pues está bien, pero yo creo que también es una aportación importante que se ha hecho ya no solo a la realidad, sino conceptual. Hoy se habla del tercer sector con otros contenidos que hace 2 años solamente, ¿no? Bueno, pues os cedo la palabra para preguntar inquietudes, curiosidades, anhelos. De uno a uno y con... Por allí. Aquí a la derecha hay una pregunta. Hola. Yo quería preguntar a José Manuel Porras, que tenéis más experiencia en la creación de la plataforma, porque en Asturias estamos a punto de crearla entre este mes y el que viene. Y... soy Mónica Oviedo, presidenta del CERMI Asturias. Disculpar. Y quería preguntar, José Manuel, ¿cómo os organizáis a la hora de trabajar? Todos esos documentos que habéis hecho, que habéis trabajado muchísimo, el CERMI, que es a quien nosotros representamos, ¿cómo trabaja? ¿Por comisiones? ¿Lo lidera el presidente? Cuéntame un poco la organización a la hora de hacer los documentos y presentarlos. Sí, bueno. Espera, perdona. Se me ha olvidado antes nombrar Asturias, perdón. Digo que era también de las que está en salida, como ella ha dicho. Sí, bueno. No trabajamos de ninguna manera especial, tenemos reuniones periódicas y tenemos una agenda en la cual vamos incorporando todas las leyes, órdenes o decretos que están pendientes o que están en los distintos procesos de constitución, ¿no? A partir de ahí, lo que solemos hacer es sobre los documentos básicos que nos suelen aportar la Administración, en la mayoría de los casos, pues vamos aportando las peculiaridades de cada una de ellas. Y una vez que están todas, pues hacemos el clásico refundido que se suele hacer y tenemos una puesta en común para ver qué cosas, porque hay, como os puedo asegurar, en bastantes cosas coincidimos totalmente. A lo mejor tienen nombres diferentes, pero el fondo es lo mismo. Entonces intentamos hacer un planteamiento unitario, en la medida de lo posible siempre y de una manera conjunta. No estamos teniendo de verdad ningún problema a la hora de tener entendimiento con los distintos. Luego, evidentemente, los técnicos de las distintas organizaciones
pues son los que llevan el mayor peso, ¿no? Y ya, bueno, ya un poco entre ellos se conocen, hablan, pero que trabajamos más a nivel online, a nivel de teléfono, que evidentemente con reuniones periódicas, porque sería bastante complicado. Hasta ahora nos ha venido bien, no hemos tenido mayor problema y, como habéis visto, me quedaban muchas más, lo que pasa es que aquí el moderador, que en las que estamos inmersos, porque es verdad que ahora en Andalucía hay una transformación muy, muy importante de todos temas de leyes de servicios sociales, de la adaptación a la normativa de los derechos y, en definitiva, todas y cada una de las cosas que van surgiendo. En ese sentido también me gustaría que por lo menos en Extremadura, por ejemplo, para trabajar, lo que es trabajar, lo hacemos muy estrechamente con la administración pública. Dicho sea de paso, hacerlo tan estrechamente casi que me preocupa. Prefiero mantener un poco más las distancias, pero no trabajar tan, vamos, que parece que nos acostamos juntos, vaya. Y para trabajar en cuestión técnica, los técnicos, tanto de CERMI como de ONCE, como de APN, de Cáritas, son los que aportan la parte técnica y es un poco la colaboración de todos los técnicos de todas las organizaciones de la plataforma del tercer sector. Debo decir que dichos técnicos pues, me han demostrado que hay una valía importante y es por lo que están saliendo también las aportaciones que hicimos en la Ley de Renta Básica de Extremadura, que hemos incluido la discapacidad en esa Ley de Renta Básica, algo que ha hecho la plataforma del tercer sector. Sí, buenos días. ¿Se oye? Sí. Soy José Antonio Romero, gerente del CERMI de Castilla-La Mancha. Yo tenía dos cuestiones, una para los compañeros y para Maite de los CERMIs autonómicos. Si tenéis alguna experiencia previa ya o tenéis planificado realizar algún tipo de experiencia de colaboración, de cooperación de entidades que forman parte de las distintas organizaciones singulares o plataformas, en este caso, que forman vuestras plataformas del tercer sector. Es decir, hasta ahora sí que hay una experiencia clara, como si dijésemos hacia lo macro, es decir, en cuanto a propuestas normativas, en la interlocución y demás, pero también enlazando con algo que hemos hablado en otros congresos y que venimos hablando de la convergencia asociativa, de las sinergias, de unir esfuerzos y demás. Si tenéis alguna experiencia que nos podáis transmitir o planificado algún tipo de evento en el que entidades de diferentes plataformas o organizaciones estén realizando algo en común, tengan proyectos de atención a las personas en los territorios. Y a Sebastián una pregunta de carácter un poco también, felicitaros sobre todo por la iniciativa que tuvisteis en la plataforma de tercer sector, que creo que fue la verdadera presentación en sociedad cuando se hizo el tema de la ley de subvenciones, ¿no? Allí en Mosquete, en el Paseo de La Habana. Si sabéis algo de en qué fase se encuentra ese proyecto de ley de subvenciones actualmente, las negociaciones que habéis tenido y demás, y cómo está el tema. Gracias. Empezar vosotros mientras yo pienso que le digo. Dejo paso para ahora. En el término del proyecto de ley de subvenciones no me siento facultado para hablar de ese tema. Considero más otros niveles técnicos para hablar de la ley de subvenciones. Solo sé que de momento dicha ley de subvenciones pues no parece ser muy del gusto de muchas entidades y estamos trabajando precisamente para mejorar esa ley. ¿Cuál era la otra pregunta? Sí, Bien, colaboración. Quiero también, recuerdo, vamos a ver, el año pasado, hacia el día 3 de diciembre, Año Internacional de las Personas con Discapacidad, año europeo, quiero decir, bueno, pues si se puede entender colaboración, que en la Plaza Mayor de Mérida, además de CERMI, estuvieran representantes de la plataforma del tercer sector, pues sí, eso es una colaboración, y una colaboración que hemos agradecido enormemente. Otra colaboración, pues sencillamente para sacar adelante los proyectos, las propuestas de la plataforma, y la colaboración de los técnicos de las entidades es totalmente altruista
y totalmente sin mirar atrás. Yo creo que esa es otra colaboración. Entre entidades falta quitar un poco de ese recelo que aún pudiera existir, por lo menos yo no lo veo en Extremadura o no lo veo excesivamente, que pudiera existir entre otras entidades. Pero la tendencia es esa, a colaborar entre entidades para conseguir mejores propósitos. Bueno, en el caso nuestro, aquí yo puedo hablar como COCENFE Aragón, que ya tuvimos un proyecto de colaboración con las entidades de inclusión en el que nosotros hacíamos estudios de accesibilidad y las entidades de inclusión formaban a gente con problemas para realizar las barandillas y rampas por el medio rural de Aragón de los estudios que hacíamos. El crear ahora pues esta plataforma en la que se tiene más contacto con las diferentes entidades, yo creo que es bueno para que vayamos creando programas que creen sinergias conjuntas y que podamos aprovechar programas en el que podamos hacer una parte de cada uno. La unificación de recursos y más en los momentos que estamos es fundamental, entonces ahí tenemos que ser imaginativos y pensar en proyectos que se puedan hacer conjuntamente, no solo los normativos y de necesidades únicas. Hay que aprovechar todo lo que supone una plataforma en la que nos juntamos todos. Sí, bueno, yo creo que un poco antes lo he estado comentando, o sea, nuestro nivel de colaboración básicamente está basado en todo lo que he estado comentando en temas de normativas, de leyes o de decretos, ¿no? Independientemente de eso, sí participamos, que constantemente nos están invitando o estamos invitando al resto de los miembros a todos y cada uno de los actos que por nosotros podemos plantear y normalmente, bueno, pues la asistencia suele ser mutua. Independientemente de que tenemos por principio, me faltó decir antes que dentro de la estructura de la plataforma el presidente pertenece a APN, la Secretaría General la lleva 11 y luego los otros 4 son 4 vicepresidencias. Por consiguiente, lo normal es que cuando hay alguna citación o alguna aportación en temas de cualquier grupo político o del Parlamento o de la Junta, solemos ir los 6 personas a todas y cada una de las reuniones. Previamente, lógicamente, hacemos un guión en el cual incluimos las cosas comunes y las especificidades de cada uno para que luego posteriormente se pueda defender en las distintas reuniones. Y como un botón, solamente lo último que tenemos en los que estamos trabajando es precisamente, que también salió ayer aquí, en todo el tema de cláusulas sociales, en todo el tema de directiva europea de contratación pública, en la modificación de la ley de subvenciones, por ejemplo, y trabajamos de una manera muy fuerte en la campaña de solidaridad del IRPF. La campaña del IRPF pasado se presentó en Sevilla y allí, a partir de ahí, todos y cada uno de nosotros adoptamos nuestro rol particular y de una manera conjunta conseguimos de llegar a sitios que en principio no pensábamos que podíamos llegar. O sea, en definitiva, yo entiendo que un poco lo que decía antes es quitarnos un poco el traje de cada uno e intentar hacer un traje en donde entremos todos, porque si no es muy complicado con entidades del bagaje de Cruz Roja o de Cáritas o de CERMI, de que pudiéramos llegar a buen fin todas y cada una de las cosas que tenemos en común, que como he dicho antes, son muchas, de verdad que son muchas. Yo miro a Luis, que es el que está más informado con respecto a la ley de subvenciones, y me dice que sí sigo y si me dice que no paro. Ahora mismo el momento que tenemos es tanto el ministro de Hacienda como la ministra de Sanidad han afirmado rotundamente que la ley de subvenciones no puede quedar así para el tercer sector. La solución que se le dé a eso, pues yo a día de hoy lo desconozco. Seguramente una ley que incluso no salga en esta legislatura, ni para el tercer sector ni para nada, o sea, que quede paralizada. Pero sí que, independientemente de eso, que parece que no va a salir, si saliera algo no va a afectar directamente al tercer sector
y se asumió como propio desde el Ministerio y de también Cristóbal Montoro las críticas que hacíamos a esa ley. O sea que con respecto a otras cosas no, pero con respecto a esta ley yo creo que podemos estar tranquilos. Había otra pregunta y ya la última, y vamos rápido que quiero tener el honor de que no me saquen la tarjeta. Buenos días, mi nombre es Anso Queiruga y soy el presidente del CERMI Galicia. ¿Del CERMI? Galicia. Galicia. A ver, a lo mejor lo que digo no es muy correcto políticamente, pero lo iremos aclarando, ¿vale? Es decir, cuando vino y se propuso la creación de la plataforma del tercer sector, ¿vale? De repente nosotros dijimos, oye, aquí hay un montón de organizaciones, de entidades, otra entidad más, que cuando... Sí, no se oye. Sí. Habla un poco más alto, sí. Digo que cuando fue de la creación de la plataforma del tercer sector, ¿vale? Lo primero que debatimos un poco es decir, oiga, ya somos un montón de entidades, de organizaciones y esto, pues en nuestro ámbito, ¿vale? De cara a la administración, veíamos como otra entidad. En Galicia la mayoría de las entidades de la discapacidad, evidentemente, estamos dentro del CERMI, ¿vale? Y después está APN, que dentro de APN, pues estamos todas las entidades también de la discapacidad, excepto FEAS y la Federación de Sordos, ¿vale? Y entonces, como esto en el CERMI llegó casi de un día para otro, hablo en el caso de Galicia, y sobre todo pues con una imposición evidente de crearlo de una manera inmediata por parte de las tres entidades singulares, pues provocó una discusión y un debate importante en el CERMI y eso hizo que quedara totalmente ya paralizada desde ese primer momento, ¿vale? Y que se creara pues muchas suspicacias de cara a la creación de la plataforma. Se debate en el propio seno del CERMI y el CERMI dice, oiga, que en APN, excepto dos entidades de discapacidad, estamos todas las otras organizaciones, en el CERMI está todo el sector de la discapacidad, tenemos pobreza e inclusión, en APN también está Cáritas y Cruz Roja. Cruz Roja se marcha de APN este año pasado con el argumento de que no tenía tiempo para poder trabajar en APN. Por lo tanto, entiendo que si no tiene tiempo para poder trabajar en APN, tampoco lo tiene para poder trabajar en la plataforma del tercer sector, ¿vale? Y esto crea un poco, bueno, no la vamos a crear de inmediato, porque además de una manera deprisa y corriendo y con una imposición, pues un debate tenso, además. Se propone que haya una reunión de CERMI con las dos entidades, con las tres entidades singulares, la hubo, ¿vale? Pero en el sentido de esto o es una cuestión de confianza y de convencimiento, y entonces definamos primero qué cosas nos unen y antes de crear nada, sin estatuto ni nada, hagamos un plan de trabajo durante 2 años, que nos unen y qué cosas vamos a defender en común. En Galicia estamos en esa situación en este momento. Aún no definimos cuáles son las cosas que nos unen, porque está habiendo pues cambios también en varias de las entidades, y una vez que tengamos esto, digo, antes de, ¿no? Ellos decían, antes de llegar al matrimonio, vivamos un noviazgo y que veamos si realmente, bueno, pues va a tener esto un valor y una representación importante que nos dé una interlocución que, repito, que yo veo que a nivel nacional es fundamental, pero tengo mis dudas de que en los territorios cumpla esa misma misión. Bien, evidentemente no desde un punto de vista. Yo te puedo asegurar de que, hombre, Andalucía es algo más grande que Galicia y los intereses, evidentemente, pues también son mayores. Del 1.800.000 personas que se está atendiendo, 780.000 son personas con discapacidad. Si nosotros desde un principio hubiésemos antepuesto cuáles eran los intereses del CERMI y que en vez de ver cuáles son lo que nosotros podemos aportar, no se hubiese hecho la plataforma, evidentemente. Lo que ocurre es que con el devenir del tiempo, y eso que llevamos muy poco tiempo, hemos visto que efectivamente tenemos muchísimas cosas en común, muchas cosas en común. Antes te he comentado cuatro cosas que estamos trabajando actualmente, que son el tema de los contratos sociales, de las cláusulas sociales, del tema de la ley de subvenciones, que evidentemente ahí estamos todos, estamos todos, te lo puedo asegurar, porque sabes muy bien que la ley de autonomía y dependencia,
que lo que se está intentando, por lo menos en Andalucía, en el tema de la ley de subvenciones, la ley de servicios sociales, perdón, es precisamente todos aquellos, los valores y todos aquellos temas que se han quedado fuera, que no se vayan a quedar fuera y se incluyan dentro de la ley de servicios sociales. Y ahí yo creo que estamos todos. Lo que pasa es que, bueno, yo comprendo que pueda haber en un momento determinado, porque al principio también nosotros, a mí cuando me plantearon en Andalucía, oye, mira, que sale la mesa del tercer sector, la plataforma, como la queramos llamar, y yo en principio también me dije, bueno, ¿y esto? ¿Qué hacemos, no? Pero, bueno, yo creo que es importante oír lo que cada uno plantea, y a partir de ahí yo te puedo asegurar, como sabes, yo dirijo 11 centros de parálisis cerebral, ¿no? Y allí hay absolutamente de todo. Y empiezo a ver, pues, gente que la renta básica le es súper importante para su casa. Gente que solo y exclusivamente comen en los centros nuestros porque no tienen para comer en su casa. Con lo cual el decreto de inclusión es súper importante. Y como eso, pudimos hacer un recorrido a lo largo de todo lo que puede influir dentro de las personas con discapacidad. Por eso yo, desde mi punto de vista, evidentemente, o desde el punto de vista de mis compañeras y mis compañeros en el CERMI Andalucía, entendemos que la mesa no ha venido a restar, sino que ha venido a sumar, ¿no? Un poco ese es el tema nuestro, ¿no? Sí. Sí, bueno, yo creo que los casos particulares son complejos porque tienen historias, tienen personas, tienen previos, tienen posteriores. Yo sí que, sin particularizar en este caso en Galicia, yo sí que creo que hay elementos distintivos que se aportan y estoy absolutamente convencido. Es decir, no estaría de acuerdo, no en Galicia, sino el título general de eso ya lo hace APN. Creo que no, es decir, que se va más allá por enfoque, por modo de funcionamiento, por entronque con la red estatal, por una visión mucho más amplia de lo que significa el tercer sector, etcétera, etcétera. Otra cuestión son las cuestiones más de relaciones, de entradas y salidas. Sí que creo firmemente que es una apuesta cualitativa y cuantitativa que va a más. Lo creo a nivel estatal y a nivel de todos los territorios. Que tendremos que hacerlo con más mimo, con más cuidado, perfecto, pero sí que creo que no estaría de acuerdo con la afirmación de eso ya se hace, creo que no. Y la experiencia es que en sitios donde también había una APN fuerte, una Caritas fuerte, un CERMI fuerte, se descubre que se abren expectativas y horizontes. Bueno, pues terminamos. Muchas gracias. Yo creo que ha sido una mesa interesante. Nos hemos enterado que la plataforma del tercer sector de Extremadura se acuesta con Monago. Nos hemos enterado de procesos en los distintos territorios, pero sobre todo yo creo que hemos reflexionado con algo que tenemos que ser muy conscientes. La crisis, el modelo social que vivimos, tiene una erosión muy importante y juntos siempre vamos a ser más. Muchas gracias.